Bueno, continuamos esta noche en Minuto 1. Pasó Horacio Rodríguez Larreta, ya ungido como candidato a jefe de gobierno por el PRO. Obviamente, como pasa en este programa, todos son los candidatos y todos tienen la posibilidad y van a ir hablando de aquí al 5 de julio. Y obviamente que vamos a ir organizando por temas también debates como los venimos haciendo y como venimos haciendo todos los informes. Ayer advertíamos, estábamos con el móvil, veíamos las imágenes, recién lo hablábamos con Horacio Rodríguez Larreta, el tema de los talleres clandestinos. Ahí también habrá que ver qué papel está cumpliendo la justicia federal y también algunas fuerzas de seguridad, ¿no? Que siempre se mezclan en historias cruzadas. Habrá que ver también ese tema. Pero lo de ayer realmente, anoche cuando veíamos, nos impactaba ese muro que se había colocado, miren lo que es esta imagen, miren lo que es esta imagen. Una verdadera cárcel que poco a poco obviamente se va a ir mostrando y aquí es muy importante, así como en su momento desde este programa, y vamos a seguir, nos hicimos eco de los reclamos de Iron Mountain y visibilizamos a los que estaban ocultos. Allí ver esta imagen hoy de dos inocentitos con el guardapolvo blanco que buscaban un futuro mejor, una vida mejor, que mueren presos de mano de obra esclava en pleno siglo XXI, bueno, realmente algo nos tiene que movilizar. Algo nos tiene que movilizar. A todos como sociedad, A todos como sociedad. Porque hay mucha hipocresía también en esta sociedad que vivimos. Porque yo lo decía anoche, se hacen marchas multitudinarias con un objetivo político que no me parece mal, cuando muere un fiscal. Pero ¿qué pasa cuando mueren dos inocentitos que nadie dice nada, que nadie levanta la voz? O cuando mueren 10 personas, servidores públicos en Iron Mountain. Nadie levanta la voz, nadie moviliza, nadie se acuerda de ellos. ¿Por qué la sociedad marca estas diferencias? Porque lo hace la propia sociedad. ¿Por qué hay voces aisladas que hacen una y otra vez y cae todo y se los ignora? Esto también se lo tiene que preguntar la sociedad. Yo recordaba anoche, ahora que muchos peregrinan hacia Roma a besarle el anillo al Papa Francisco, yo recordaba, ¿no?, que cuando Bergoglio era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, había tenido una homilía muy dura respecto al tema de la trata, de la prostitución. ¿Se acuerda cuando dijo, esta ciudad que no llora lo suficiente por los muertos y por aquellos que sufren? Bueno, muchos se deberían preguntar y reflexionar sobre esto. Hoy con el equipo periodístico de Minuto 1, con Mauro Fulco, fuimos a la zona, nos metimos en el terreno y este es el informe. Estaba mismo por el trabajo, pues yo soy rosita y metrista. Sí, acepta así conmigo, todo. Bueno, ayer murieron lamentablemente 2 chicos en Páez 2796, de la misma forma que murieron 5 personas en la calle Luis Viale, acá 7-8 cuadras hace 2 años. Si esto nosotros lo tenemos que pensar y trasladar, es un pequeño Cromañón. ¿Cuál es la diferencia de Cromañón? Que no actuaron quienes tenían que actuar en la habilitación, que en vez de morir 198 personas murieron 2. Digamos, lamentablemente nosotros como vecinos te tenemos que decir que es un pequeño Cromañón. Hay 3.000 talleres textiles clandestinos entre el sur y oeste de la capital federal. Se estima promedio de 7 y 10 personas por taller. Las autoridades, y no me importa quién, si son de la ciudad, nación, si es de la Procuración General de la Nación o de la ciudad, alguien tiene que intervenir y hacer algo de una vez por todas, porque nosotros tenemos 2.000 locales acá en Avellaneda, que esos 2.000 locales son precisamente los 2 talleres por local, o lo mismo mantero. Entonces vos tenés que calcular que son 3.000, 4.000 talleres que tenemos nosotros los vecinos de Flores acá en la zona, trabajando la mayoría, puede que haya, ilegítimamente. El sistema de coimas tan aceitado que provocó
tanto República de Cromañón, un incendio donde también los funcionarios estaban implicados, como el incendio del taller en Luis Viale al 1200 en el barrio de Caballito, hoy se replica en la calle Páez. La misma lógica de vivir de la coima y de la codicia provoca esta tragedia. En esta casa, acá al lado de donde pasó lamentablemente la desgracia esta, hace 22 años que vivo. ¿Qué saben los vecinos de lo que pasa acá en el barrio? Sabemos los vecinos lo que sabemos todos. Para nosotros, lamentablemente, esto es algo desastroso, pero no es ninguna sorpresa. No es que nos desayunamos con, lamentablemente, lo que sucedió. Esto era muy lógico que iba a suceder. Ustedes simplemente con mirar acá atrás y observar que este es un local que está totalmente tapiado, que realmente no tiene ni la fachada de un local, es porque está hecho a propósito para que nadie se dé cuenta que detrás de eso hay gente trabajando y hay un taller clandestino. La clandestinidad es eso, es la no publicidad de las cosas que están haciendo. La denuncia la hizo Gustavo Vera, que es el legislador de Bien Común y titular de la Alameda, el 24 de septiembre de 2014. Lo presentamos en la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, que dirige Marcelo Colombo. Esto hablaba de cerca de 30 talleres textiles clandestinos, donde se reduce a la servidumbre, o sea, la esclavitud a las personas para la industria textil. Estos 30 talleres están todos ubicados en la capital federal. Fueron notificados a la Subsecretaría de Trabajo de Ezequiel Sabor, que es el responsable del Cuerpo Inspectivo Laboral. Fue notificado también el Ministerio de Seguridad Nacional. Y bueno, hoy lamentablemente estamos hablando de esta noticia, que es la muerte de Orlando Camacho, de 7 años, y de Rodrigo Camacho, de 10, que fueron los que fallecieron en el sótano de la calle Páez 29 de 2796, que está denunciado en este listado del año pasado. Hay 6 talleres en la cuadra. En esta misma cuadra decís que hay 6 talleres. En esta misma cuadra hay 6 talleres, inclusive enfrente, en el 2775, y te digo, mirá hasta dónde. Los vecinos no se animan a denunciar, porque acá hay mucha plata, acá hay mucha coima de por medio, acá hay talleres grandes, hay talleristas, hay gente de la colectividad coreana que tiene mucha también plata invertida, y evidentemente si los talleres no están legales, por algo es. Lógicamente, tenemos 6 talleres, uno es el de la esquina, el otro que tenés acá, Páez 2775, que más, este es el que te decía que nos quería poner 2.000 pesos para que no hablemos los medios. Después, bueno, acá tenés un taller que es lo mejorcito que creo que en la cuadra, al lado de mi casa, enfrente, antes de llegar a la esquina, tenés otro. En la esquina tenés otro taller y al lado, en una casa particular, tenés otro taller más. Y acá a la vuelta, recién te acaba de decir un vecino que desde arriba ven las camas, como están durmiendo, en las condiciones que están durmiendo la gente. Acá en la primera casa, al lado donde se prendió fuego, también otro taller. Ustedes, que estuvieron desde ayer y hoy en un ratito se dieron cuenta donde están todos los talleres, no puede ser que las autoridades correspondientes, y hablo correspondientes para que se hagan cargo todo lo que se tenga que hacer cargo, no se enteraron absolutamente de nada. Si todos sabemos todo y ustedes lo han visto, salen a la calle y los vecinos le hablan mucho con temor, con miedo, con otra cosa. Fíjense lo que les decía, contramano, esto también es coima, para proteger la coima que estacionan los autos en la avenida Avellaneda. Esto también lo permite. Es terrible. ¿Cómo puede ser que los organismos intervenientes, ninguno se enteró de esto, cuando a su vez hay una denuncia de hace un año y creo que hace una semana dijeron que no encontraron nada? Uno de los organismos contralores es una vergüenza. O sea, en esa denuncia que ustedes presentaron en septiembre, ¿estaba este taller que se incendió ayer? Sí, estaba puntualmente, tengo la constancia acá en nota de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Tengo además en la segunda hoja el listado y van a anotar 2796, pero otros 4 talleres textiles clandestinos que están acá enfrente, en el Portón Negro 2775, en 2766, 2721 y 2710, que es casi en la esquina con Condarco. O sea, esto está en manos de la justicia, llegó a Marcelo Colombo, que hizo el pedido de informe al gobierno de la ciudad. Me parece que más que entregar globitos y pavadas en las elecciones, tendría que estar en este momento Ezequiel Sabor, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, respondiendo qué pasó en este taller que no está habilitado, es una casa, esto no funciona como un taller legal. O sea, acá hay una ilegalidad total. El 2775, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Y evidentemente te demuestra la coima, que a un vecino mío de acá al lado, el día de ayer a las 8:30 de la noche, 9 de la noche,
le ofreció el coreano de enfrente 2.000 pesos para que no hablen en los medios, para que no, así como estoy hablando yo, fíjate, me voy al chino y nos da 2.000 pesos para que no hablemos. Es una vergüenza. Ayer cuando se incendia, evidentemente no fue fácil el acceso. ¿Me contás? Porque veo que está roto el inmueble está roto y me gustaría que me cuentes cómo fue el procedimiento. No, es muy sencillo, digamos, el ingreso, que es a una pequeña vivienda que hay en el fondo del local. Nosotros el local lo conocemos perfectamente los vecinos. No podían ingresar. Para poder ingresar al local tuvieron que primero romper los ladrillos. Estaba tapiado, digamos, la puerta de ingreso al local estaba tapiada. Después de la tapia había una cortina de hierro. Tuvieron que cortar la cortina de hierro y detrás de la cortina de hierro se terminan encontrando con la reja. Es una locura, ¿cómo podés acceder? Por eso terminó un bombero y personal de la policía también en el hospital por el tema de la respiración del anhídrido carbónico. Ahora te consulto, vos como vecino, ¿ves movimientos raros? Me decís, no me sorprende. ¿Ves movimientos? ¿Cómo es el movimiento usual de la cuadra? El movimiento usual de la cuadra es que la gente que trabaja en los talleres no salen, están encerrados, salvo para llevar o traer a alguno de los chicos al colegio. Los colegios reciben a los pibes, aquellos que están trabajando y viviendo en la cuadra, por ahí llevan a los chicos. Los chicos tienen que estar al lado de los padres que están trabajando 18 horas por día. Es una locura. Y como estos chicos que murieron en un sótano, mientras por el otro lado, en la planta baja, está todo el taller instalado. Es realmente terrible. Ofrecieron 2 lucas, que ofrecieron 2.000 pesos a... No ofrecen 2 lucas como vecino, para que no hable, va. A este vecino, imagínate la que le deben ofrecer a quienes realmente tienen responsabilidad. Bueno, allí está el trabajo de nuestro compañero Mauro Fulco en el terreno, en el lugar de los hechos. Vamos a seguir, obviamente. Aquí también es importante cómo se involucran los vecinos de llevar las denuncias al máximo y de permanecer en las denuncias, porque muchas veces, como hemos visto, están totalmente tapiados y se esconden puertas adentro. Pero hay más, ¿no? Porque Alejandro Berkovich y hoy todo el equipo de producción estuvieron preparando más información, Berco, sobre este tema, ¿no? Así es, Gato. Lo primero es lo que decía recién Lucas Schaller de la Alameda, cómo estaba denunciado este caso. El taller de la calle Páez al 2600 fue denunciado con otros 30 casos de la zona en esa Procuraduría, la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas, que a su vez lo elevó, se lo decíamos a Larreta recién, a la Subsecretaría de Trabajo porteña de Ezequiel Sabor y al Ministerio de Seguridad de la Nación. No hubo respuesta concreta en términos de clausura efectiva de ninguno de los dos ámbitos. ¿Qué es lo que dice la ley? Lo que dice la ley es esto, que cada provincia tiene que armar sus cuerpos inspectivos, y de hecho los tiene, y hoy tenemos sentado uno de ellos a la mesa de debate, para controlar los lugares de trabajo. Es el que tiene el poder de policía primero, el primer de policía que hay que hacer valer en casos como este. Luego, y la responsabilidad es compartida por esto, también es federal la jurisdicción, según lo establece la Ley de Riesgo de Trabajo, sobre los casos de seguridad laboral. Por eso la denuncia se hace ante una Procuraduría federal, un fiscal federal, que es el que tendría que haber también hecho más por activar esto. Por ahora, eso, ¿la Procuraduría Federal? Sí, claro. Claro, bueno, acá federal. También hay una responsabilidad de la justicia a nivel federal, porque la justicia puede actuar, digamos, puede hacer órdenes de allanamiento la justicia, ¿no? Sí, pero los gobiernos también. Sí, obvio que sí. Y a los que votamos por ahora es a los gobiernos, sí, así que obvio, pero... mal que mal, ahí se puede establecer alguna responsabilidad. Ahora, los números, los fríos números detrás de esto, que es imposible de abordar fríamente, porque la verdad conmueve hasta la ira ver estas imágenes, ver la foto de los Camacho, de los chiquitos, de verdad, no mueve, casi nubla la vista a la hora de sacar una cuenta. Pero mirá las cuentas que tenemos para ver qué es lo que hay detrás de esto. El Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido de la Argentina tiene registrados solamente 30.000 costureros. Pero la propia Cámara Empresaria, esto se lo dijo formalmente
José Ignacio de Mendiguren, por ejemplo, se lo admitió a Martín Lustó, casualmente, hoy opositor, cuando era ministro de Economía del kirchnerismo. Le dijo que el 90% de los confeccionistas trabajan en negro, con lo cual estiman los analistas del sector que hay en realidad 300.000 costureros, pero que esos 300.000 costureros son la mayoría en negro. Fíjate vos que es debería ser un sindicato más numeroso que el de los metalúrgicos, por ejemplo, que tiene 250.000 afiliados. Y sin embargo, el sindicato, y también hay responsabilidades en los sindicatos, no hace mucho por incluir a la totalidad de la población trabajadora, sino que más bien resguarda una fachada de un 10% de registrados frente a una mayoría que no lo está. Esto, Gato, es la parte de los trabajadores. Ahora, según la Alameda, que recién daba su testimonio en cabeza de Lucas Scherer, hay más de 3.000 talleres clandestinos en la capital, solamente en la ciudad de Buenos Aires, especialmente en la zona sur y oeste. En el conurbano, fíjate vos, esto es estremecedor, hay otros 30.000 talleres no registrados. Ese es el origen de los 15.000 millones de pesos que se mueven al año, pese a lo cual los costureros que trabajan en estas condiciones, 16 horas, durmiendo en el mismo lugar, sin tener las condiciones adecuadas de seguridad e higiene, conviviendo con 30 o 40 lavarropas, generando un estruendo infernal y además chupando. Se está denunciando que ahí en esa cuadra hay una caldera, ¿no? Que puede ser un peligro para todo el barrio. También esto lo veíamos cuando tratábamos el tema de la salada, ¿no? Lo mismo pasa en la salada. Insertos en barrios residenciales donde históricamente ha vivido gente de clase media, de clase trabajadora, que nunca habilitaron establecimientos industriales para funcionar en la zona por la contaminación que lógicamente genera. Ahora, fíjate lo que les pagan. Esto nos pasó desapercibido. Fíjate lo que les pagan. Un costurero que trabaja de estajo ahí, porque no trabaja por un sueldo, trabaja de estajo según lo que puede producir, cobra entre 30 y 80 centavos por prenda. Nosotros no vamos. ¿Te acordás que en la salada, cuando hicimos el informe, también decían 40 centavos por prenda? Sí. No, ¿que los tienen ahí también en la misma situación? Bueno, por eso de los 30.000 talleres clandestinos que funcionan en el conurbano, una gran parte funciona en Lomas de Zamora y en la zona sur, cerca de la Salada. Se calcula que por cada puestito de los que hay en la Salada hay 3 proveedores detrás. Y lo mismo con los comercios que venden barato en la avenida Avellaneda, en Flores, hay proveedores detrás que trabajan ahí muy cerquita en el medio de las casas particulares. Ahora, no vamos a hacer nombres de grandes marcas, porque de verdad sería nombrarlas a todas. Pero hablando de hipocresía, como vos sabrías en tu editorial este bloque, Gato, hipocresía también es comprar cotidianamente la ropa carísima que compramos en los shoppings argentinos, la ropa carísima que compramos en cualquier tienda de marca argentina y no preguntarnos de dónde viene. Por supuesto que es imposible vestirse con harapos, hacer toda la ropa para tener un consumo responsable como en otros países ya los consumidores empiezan a tener. Ahora, mínimamente preguntarse de dónde viene y exigirle a las autoridades Berco, que haga que lo que uno compra caro no valga 30 centavos de trabajo. Está bien, pero acá también, acá nos hemos preguntado en su momento cuando hicimos varios debates sobre algunos empresarios argentinos que están muy preocupados por el tema chino y no se preocupan de este tema. Que empiecen a mirar los empresarios argentinos que compran, muchas de las empresas textiles, qué hacen por esto, en vez de escandalizarse por otras cuestiones que todavía no han ocurrido, que se escandalicen por esto también nuestros empresarios. Esto es verdaderamente muy movilizante y bueno, los números que hay son estos, mueven más a la indignación todavía, aunque nada hay más indignante que la muerte de 2 chiquitos. Bueno, gracias Berco, gracias por la información como siempre. Bueno, estamos con Eduardo Epstein, que es, usted ya lo conoce, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, que han venido realizando muchas denuncias. Está Zaida Gatti, que es coordinadora del Programa Nacional de Rescate, también Natividad, que es de la Asociación de Mujeres Inmigrantes, Juan Vázquez, que es del colectivo Simbiosis Cultural, y Edgardo Castro, que es inspector de la ciudad, nos acompañó varias veces con el tema de Iron Mountain y también tiene lo suyo para decir sobre este tema, ¿no? Natividad, digo, se explota, ¿cómo estás? Que en otros momentos ya has estado con nosotros. Se usa, digo,
Porque acá también, a ver, es feo, difícil, es hablarlo, ¿no? Pero se usa y se explota, se discrimina a hermanos nuestros de nacionalidad, por ejemplo, bolivianos. Totalmente. Nosotros estamos muy preocupados por esta situación, Silvestre, pero ante todo esto nosotros decimos que en el 2006, en marzo del 2006, nosotras denunciamos públicamente en un tribunal simbólico de Plaza de Mayo sobre esta situación, en marzo del 2006. Y en marzo mismo, a fines de 2006, sucedió lo de Luis Viale, en marzo. En ese momento, eso es lo que nosotros decimos. Estamos preocupados porque esta gente está totalmente desinformada. Muchas veces la gente aprovechan de necesidades. Aprovechan de las necesidades de la gente, pero de una manera... Porque también se escucha, Natividad, se escucha decir, lamentablemente, bueno, aceptan eso. Pero el problema es que aceptan eso ellos, porque también los propios gobiernos, tanto país de origen y país de destino, que es lo que venimos llamando hace mucho tiempo, no solamente tiene que ser el país de destino, sino también el país de origen. Claro. Porque a esta gente la traen desde Bolivia. En Bolivia hacen todos los informes, el desplazo de comunicación hacia los propios bolivianos para que puedan venir acá, pero también hay mucha confusión dentro de la misma sociedad argentina, dentro de los propios migrantes, porque, por ejemplo, muchas veces, y espero no herir susceptibilidades acá, muchas veces hay un taller familiar donde tiene 3 máquinas, que las 3 máquinas hacen una sola prenda, y muchas veces los impitores van y a esa pobre gente es la que realmente les decomisan, les piden grandes coimas, como ellos no pueden pagar, entonces a ellos sí les decomisan, pero a los grandes empresarios, a las grandes empresas que realmente explotan a esta gente, a ellos, como ellos pagan las coimas, como lo dijo hace un momento, y la verdad que me da mucha alegría de vos, Silvestre, decir la hipocresía de la sociedad. Es verdaderamente la hipocresía. AMUNRA existe desde el 2001. ¿Vos crees que algún organismo de gobierno, tanto nación como ciudad, sabiendo que existe AMUNRA, que nosotros hacemos un trabajo de base, que nos ensuciamos los pies de barro, para poder llegar a esta gente y llevar una información, alguna vez se preocupa en escuchar nuestras denuncias? No. Y esto es lo que pasó con Gustavo Vera. Gustavo Vera, de alguna manera, tiene que decirse, él se colgó de la comunidad boliviana para poder simplemente salir a su objetivo de él de ser un político para que realmente pase estas situaciones. Él mismo también en esos tiempos explotaba la propia colectividad boliviana. Y mucha gente nunca lo quiso decir porque realmente la gente tiene miedo, tiene totalmente miedo. Pero yo no tengo miedo, porque a mí ningún partido político me da nada. A ver, Juan Vázquez, que esto es una acusación dura lo que hace Natividad sobre Gustavo Vera o la Alameda. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, no, es que en realidad una de las cosas que como colectivo nosotros venimos diciendo es que parte de no entender cómo funciona o cómo es el aparato comunicacional adentro de la colectividad boliviana es ser parte de los intereses de las organizaciones de los talleristas, ¿no? Entonces, digamos, es importante entender cómo se manejan el aparato comunicacional hacia adentro de la colectividad boliviana. ¿Pero qué aparato comunicacional? No entiendo. Hay más de 110 radios de la colectividad boliviana en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y esas radios están para eso, para adormecer, para posar músicas, para en realidad recordarte un poco de lo que dejaste, ¿no? Cuando migras. Pero a ver, no entiendo. ¿Vos decís que son cómplices esas radios de esta situación? Mira, las radios funcionan. Muchas sí. Las radios funcionan como para empezar primero para hacerte recordar de dónde estás. Segundo, para decirte dónde tenés que ir a bailar, dónde tenés que ir a curarte los dientes, dónde tenés que pasar eso, todo eso después de tu jornada laboral. Pero, a ver, no me queda claro tanto lo que dice Natividad como lo que decís vos. ¿La comunidad es cómplice de esta situación? ¿O los que...? No lo pondría en esos términos tampoco, pero un ejemplo muy claro fue hace 3, 4 años atrás, donde a través de una denuncia de un costurero que salió a
a denunciar la violación de una nena de 15 años en un taller textil. Fue a la Alameda junto con la Defensoría del Pueblo y demás, fueron como un allanamiento. Sí. Ahí Alfredo Ayala, junto a las organizaciones que él lidera, llama a través de las radios a los costureros y talleristas para defender ese taller, ¿no? Y es ahí, bueno, creo que hay fotos de Gustavo Vera ensangrentado y todo lo demás. Bueno, ocurre ese tipo de cosas. Pero entonces a ver, vos no lo decís, pero entonces que la comunidad tapa esto, es grave esto. Es grave que la propia comunidad esté tapando esto. O sea, los empresarios bolivianos explotadores. Obvio. Son los empresarios. Ahora, hay algo que me parece también interesante. Pero que los empresarios son dueños de estas radios. Me parece interesante empezar a dejar de entender a la colectividad boliviana por afuera de cualquier otro análisis social. O sea, si vos dices la colectividad boliviana, estás obviando de que hay personas que tienen las máquinas, otros que tienen solamente su mano de obra. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿entendés? Entonces, cuando decimos la colectividad, estamos obviando esa clase social. A ver, Eduardo, es complicado también este tema. No, el tema es sumamente complicado. Yo, digamos, la verdad que el tema de lo que puedo hablar es del informe de auditoría que nosotros produjimos, aprobado en marzo de este año por unanimidad del Colegio de Auditores, también por los auditores que representan al gobierno, digamos, que somos 7 en total, y en ese informe yo diría es lapidario respecto de la Dirección General de Protección del Trabajo, esta que, digamos, que dirige el señor Ezequiel Sabor, que definitivamente es la misma de Aeromonte y además se repite, es la misma de los derrumbes, porque recién hablaba Natividad del accidente, de la desgracia que tuvimos en la calle Luis Viale. Después de eso pasaron cosas en la ciudad. ¿Qué cosas pasaron? Pasó, por ejemplo, que el propio gobierno de Macri mandó un proyecto de ley que terminó aprobándose declarando la emergencia de la industria de la indumentaria y el calzado en la ciudad de Buenos Aires. Se aprobó la ley 3019, que nunca fue reglamentada por el gobierno de Macri. O sea, Macri envió la ley, se aprobó, y nunca la reglamentó. Esta ley hablaba, por un lado, de la cuestión punitiva, por el otro lado, de la cuestión de se generaba un programa que era el Buenos Aires Produce, para ver cómo el gobierno asistía para la regularización y la normalización de estos talleres. Pero no solo eso, esta dirección, digamos, tarda, porque se habla mucho de las inspecciones. Entre que se realiza una inspección y sale la resolución y el dictamen, en promedio, esta dirección tarda más de 300 días. Por favor, escuchemos lo que estamos hablando. El informe de auditoría señala los graves problemas de riesgos para la seguridad de la gente que está trabajando ahí, que genera el hecho de que después de una inspección están 300 días para emitir un dictamen. Y además, Eduardo, a ver si Natividad o alguien... Acá hay otro tema gravísimo, gravísimo, que no está saliendo a la luz, que es el tema de la tuberculosis. Como enfermedad que se está expandiendo a partir de este trabajo esclavo. Cada vez aumenta más en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires la tuberculosis y en estos lugares. ¿Es así? Totalmente de acuerdo, Silvestre. Nosotros hemos tenido varios casos de mujeres con tuberculosis y la situación todavía se torna mucho más difícil porque la ley de migraciones nos dice, o sea, la ley de migraciones está basada como una política migratoria basada en los derechos humanos. En su artículo 7, que es con respecto al tema de la salud, de la educación, y en su artículo 8 con respecto al tema de la educación, de la salud. Pero estas personas dicen que la salud es para todos y para todas. Pero estas personas, como están en situaciones de irregularidad migratoria en estos espacios, porque eso es lo más grave, ¿no? Que estas personas, al estar en una situación de irregularidad, porque estas personas les amenazan diciendo que si es que ellos salen de estos lugares, los van a detener, los van a deportar, claro. Algo que ya no debe ser. Ahí vamos nosotros. Somos nosotros las propias organizaciones que damos la información, las que vamos a los barrios, las que llevamos la información. Pero los organismos que tienen que articular con nosotros no lo hacen. Está Zaida Gatti, que justamente es del Programa Nacional de Rescate, ¿no? Sí, sí. Bueno, buenas noches.
Yo represento a las víctimas, en realidad voy a presentarme de este modo porque el trabajo que nosotros hacemos es directamente con las víctimas en el momento del allanamiento. Hemos escuchado relatos directos de víctimas y parte de lo que voy a tomar algo de lo que decía Natividad y acá corroboraban respecto de las radios, de qué manera funcionan y funcionan a modo de captación de víctimas porque por intermedio de esas radios se avisan, digamos, se dan avisos de ofertas de trabajo que terminan siendo trabajos engañosos, por supuesto. Son radios ilegales, obviamente. Sí, por supuesto, pero son radios que son escuchadas por toda la colectividad. Esto lo escuchamos de boca de las víctimas, la desidia, y la verdad es que voy a utilizar una palabra que es bastante desafortunada porque es un caso terrible el que pasó, pero la desidia de las inspecciones en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ven ahora, porque han muerto 2 niños ayer y por eso recién hoy están hablando en televisión de estos casos. O sea, realmente más de una de las imágenes que vimos hace un ratito fueron fotografías de allanamientos de lugares donde el Programa Nacional de Rescate estuvo tratando de hablar con las víctimas, tomando entrevistas, rescatando a las víctimas. ¿Y ustedes hacen un trabajo, digamos, con la justicia, con la Alameda? ¿Cómo llegan a esos lugares? Nosotros trabajamos con la justicia, nosotros solamente podemos intervenir cuando hay una orden judicial. ¿Y la justicia se involucra o tarda en llegar? Y depende de los casos, y depende de los jueces y juezas. Yo no voy a decir que todo el Poder Judicial se involucra del mismo modo, porque la verdad que no es así. Hay algunos casos, nosotros recibimos una enorme cantidad de denuncias a la línea del Ministerio de Justicia, que es la línea 145, y hay juzgados que en menos de 24 horas ordenan un allanamiento. Cuando una víctima dice, estamos en estas condiciones, llaman por teléfono. ¿Llaman por teléfono a qué número? Al 145. Eso. Es una línea que es de atención las 24 horas del día por psicólogas y trabajadoras sociales. Hemos recibido muchísimas denuncias en el día de hoy. A partir de esas denuncias, por supuesto que se generarán investigaciones. Pero hay casos que son absolutamente urgentes y en ese momento, como estamos en atención las 24 horas, nos comunicamos con quien corresponde para que se hagan los allanamientos. Edgardo, ahora seguimos, Edgardo Castro, hablamos mucho con usted en el tema de Iron Mountain y todo lo que pasó. Y frente a esto, ¿quién tiene que actuar? ¿Tiene que actuar la justicia? ¿Tiene que actuar la federal? Todo el tema de las coimas que denunciaban recién los vecinos. Correcto. Yo que voy a hacer unas aclaraciones porque tuvimos la afortunada confesión del señor Larreta en este programa de lo siguiente. A ver. El que tiene el poder de policía, el monopolio del poder de policía del trabajo en la ciudad es la Subsecretaría de Trabajo. No existe otro organismo y se canaliza a través o no de la justicia en función del requerimiento. Pero en la ciudad de Buenos Aires ni la SRT se puede meter porque deriva las inspecciones a esta secretaría. ¿Está? Eso es el único organismo de punto de vista limitado con esto, como decía Epstein, es la Subsecretaría de Trabajo, es Ezequiel Sabor. ¿Puede actuar sin orden judicial? Puede actuar sin orden judicial. Y te pido por favor que me des esto porque es muy importante. Esto va a clarificar a la gente. 3 cosas que son sustanciales que acaba de reconocer Larreta. Primero, dijo que le contestó un oficio a la justicia, ¿sí? Donde reconocía que no estaban habilitados. Si no estaban habilitados, acaba de constatar que era una empresa ilegal, por lo cual amerita que inmediatamente se haga una inspección sobre el lugar, porque acaba de reconocer que inmediatamente reconocieron es ilegal. Primer punto, confesión de parte, relevo de pruebas. Segundo punto, dice que eso se avisaba antes y que no es así, ¿sí? Que no, que hay una anécdota, una historia que es una ficción, porque en la práctica no pasa eso, algunas no andan y otros lo hacemos en papel. Pero lo grave del asunto es que no es que el inspector avisa al taller que va a inspeccionar, se lo avisa el director general de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, por directa notificación cuando alguien denuncia, le notifica al denunciado que tiene una denuncia, al director general de Protección del Trabajo, se lo notifica al denunciado. O sea que si denuncia usted un taller clandestino donde hay 4 o 5 ilegales, se imagina que no lo va a encontrar cuando el inspector vaya. Otro punto sustancial, que también el señor dijo hoy que había muchos problemas porque hay que hablar con la justicia. La justicia en la ciudad es macrista, no hay ninguna duda de eso, le responde a sus intereses particulares. Y aquí hay una cuestión que es muy concreta, que también hay que decir. Cuando uno hace una inspección, y esto lo he vivido yo en montones de allanamientos con la Gendarmería, con la Prefectura, con la Policía, en montones de allanamientos de situaciones ilegales, ¿sí? ¿Qué hace uno?
Yo voy, hago la inspección, no me dejan entrar, y automáticamente digo, señor, ¿me consigue una orden de allanamiento para entrar? Claro. Acá hace años que eso no se hace. Y la última y cuarta cosa, que también es una confesión. Esas 300 denuncias, que yo he participado en algunas junto con la gente de la Alameda, que yo he ido a entregarlas junto con ellos en algún momento, hace unos cuantos años atrás, no es verdad que se hayan inspeccionado. Se fue, se tocó el timbre y como estaban avisados no le abrieron la puerta. Se hicieron actas, no se hicieron inspecciones, lo cual es mentira. Porque una inspección se hace cuando yo entro al lugar y puedo generar un informe o le digo a la justicia que me dé un allanamiento. ¿Pero hay que están coimeados directamente los inspectores que van a hacer No, esto hay que aclarar. ¿O no tienen orden de la justicia? No. A ver, aclaremos los temas. Yo voy a tocar un timbre, toco un timbre. Sí. No me deja entrar, el señor, vuelvo y le digo, mira, acta de obstrucción. Y señor, por favor, ¿me conseguís una orden judicial para entrar? Porque acá presumo que hay un taller clandestino. Claro. ¿Y cuánto tarda esa orden? Nunca te la hacen. El gobierno de la ciudad hace años que eso no lo hace. Cuando vos la vas a pedir, dice, bueno, tráeme una acta de obstrucción. ¿Cómo te voy a obstruir si el tipo no me atiende? ¿Quién me va a firmar el acta? Es que entre la inspección. Perdón. La resolución, 300 días de 300 promedio, días. Está verificado por nosotros. Y lo que dice este, que es gravísimo también, había 40 sumariantes. ¿Sabes cuánto hay ahora? 4. Si tardaba 300 días, va a tardar 300 años. Hay expedientes de 2 años, esperando desde la inspección hasta la resolución. Edgardo, mientras ustedes hablaban, yo estaba chequeando la ley 24557 que reglamenta la competencia en materia de riesgo del trabajo. Y dice que hay competencia federal en materia de riesgo del trabajo. No quiero licuar en esto la responsabilidad de Larreta, que se lo dijimos a él en persona, pero es cierto que no puede ni siquiera aparecer la SRT. No. Puede ingresar, pero no puede infraccionar porque el poder de policía, a ver, la SRT le paga a la Subsecretaría de Trabajo para que le haga las inspecciones. Le paga, porque es el que tiene poder de policía. Y la infracción que puede levantar la SRT lo puede hacer a través de la Subsecretaría de Trabajo. Isaida, ¿y ustedes cómo actúan? ¿Pasa lo mismo? No, pero a mí me gustaría hacer una aclaración y añadir algo. El Programa Nacional de Rescate, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, solamente puede intervenir cuando hay una orden judicial, porque es en el momento del allanamiento. Pero claramente los inspectores de la Ciudad de Buenos Aires tienen este poder de poder ingresar para hacer una inspección y tienen en ese caso poder de policía. ¿Y ahí no necesitan una orden judicial? Ellos no, los inspectores de Ciudad de Buenos Aires en ese momento no. Pero yo voy a hacer, quizás queda más claro, la Dirección Nacional de Migraciones también hace inspecciones en talleres clandestinos, en bares, en diferentes lugares. ¿Qué es lo que pasa cuando la Dirección Nacional de Migraciones, por intermedio de una inspección, se encuentra con un caso posible de trata de personas? Llama inmediatamente al Ministerio de Justicia. Nos contactamos con el juez y no se mueven del lugar hasta que se haga el allanamiento. Y esto es una característica del Ministerio de Justicia de cuántas horas tenemos que trabajar dentro de un allanamiento y lo que hace Migraciones. No te podés mover de ahí porque si demoras 300 días en hacer un informe, realmente cuando volvemos no va a haber nada. Esto es lo que no puede pasar cuando hay vidas en riesgo. Juan, ¿hay forma de que, dentro de esta división social entre empresarios y trabajadores bolivianos, el Estado argentino intervenga? O sea, vos como observador y participante, ¿qué recomendarías? Es que, de hecho tiene que intervenir, de hecho es lo que tiene que hacer, pero más allá de eso también es... porque hay una necesidad de enfatizar en lo legal, por ejemplo, tanto en los talleres textiles como en los manteros y la salada y lo que se vende en la salada. Sin embargo, a veces es que esas infracciones o esas cosas que se vienen realizando también en las marcas no se corroboran, ¿no? O sea, no se sanciona a las marcas. No se sanciona a las marcas, no se sigue. De hecho, Enrique Martínez, el director del INTI, ex director del INTI, había propuesto de que varios de los organismos del Estado tengan la ropa corroborado de que haya sido en talleres en condiciones, ¿no? Bueno, solamente el único fue Nilda Garré, que aceptó en ese entonces, era ministra de Seguridad. Ministra de Defensa. Después se crea el Ministerio de Seguridad. Es el único ministerio que aceptó. Policía Federal, Policía Metropolitana, todo lo demás, nunca. También lo que hace Enrique Martínez es llama a todas las empresas de ropa y le dice, bueno, che, ¿por qué no hacemos un logo
que acredite de que está hecho en condiciones. No se presentó ninguna. De hecho, perdón, se presentó solamente una, Ombu, que es una empresa brasilera, ¿no? Entonces, digamos, cuando tratamos de hablar de esto, también empecemos a hablar un montón de otras cosas que hacen. Ahora, no es una sola capa, son varias. Yo voy, digamos, a un tema que, como decía bien Berco, la verdad que duele ver la foto de los hermanitos y que mueren ahí calcinados, es tremendo esto. Ahora, cuando los padres se van, digamos, no están, los chicos estos, ¿con quién quedan? ¿O es una permanencia ahí en un mismo lugar donde viven, cosen y hacen todo? Es una permanencia en el mismo lugar. O sea, trabajadores, como se dice, en cama adentro, con todo. Ellos ahí, en el mismo lugar tienen el baño, en el mismo lugar comen, en el mismo lugar atienden a los chicos. Muchas veces se ha visto que a veces los atan a los niños a las patas de la mesa para que no caminen dentro del taller, porque y eso, bueno, eso es lo que pasó la otra vez. Mire el niño, perdón, solamente para decirte, el niño se desató de la mesa y fue caminando, y obviamente los pinches de los broches que están en punta, el niño se tragó un pinche. Ah, tremendo. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que acá en este país lo que necesitamos es políticas de prevención, de información, que venimos, la vez pasada también lo dije en este mismo espacio. O sea, tenemos que estar toda la sociedad civil, gobierno, y todos involucrados en esto, empresariados y todos. Yo quiero hoy, digo... Y los consulados, Sí, los consulados obviamente, pero fíjense, vamos a mostrar, y quiero que ustedes o que Juan y ustedes me digan si esto también es lo que ocurre acá, Edgardo también. Miren lo que pasó en México, que hoy conmociona a México. Una mujer, 2 años encadenada, obligada a planchar. Fue rescatada hoy, esto hoy se circuló mucho. Y vamos a ver el video. Así la encontraron y así la rescataron, ¿no? Atada, en condiciones obviamente de esclavitud, obligada durante 2 años a planchar. Digo, ¿esto se da acá en la Argentina? ¿Esto es lo que se da acá? En el 2007 nosotros recuperamos una víctima boliviana. Ella trabajaba, tenía 19 años. Ella trabajaba de 6 de la mañana a 3 de la mañana. El empleador la violaba, luego después la hizo que se acueste con otro trabajador del mismo, le metía en pilones de agua, en agua helada, para que se despertara, ¿no? Y luego las cucharas de sopa, lo ponía en el fuego y la quemaba. Cuando nosotros la rescatamos a esa persona, estaba ida, totalmente ida. En ese momento, en el 2006, todavía no había muchos avances como hay ahora. Nosotros dimos tantas vueltas, fuimos al consulado, a todos los organismos. Lo único que nos quedó es tenerla yo en mi casa. La tuve 1 mes y medio y luego después fui a ver una empresa para poder conseguirle un pasaje para que lo pueda enviar a Bolivia. Zaida, ¿y estas son historias que se repiten? Digo, ¿ustedes se encuentran? Sí, estas son historias que se repiten, y particularmente lo que sucede dentro de los talleres y también en los casos de servidumbre para empleo doméstico. Voy a contar 2 casos gravísimos que tuvimos. Uno es de hace muy poquito, de una mujer que era violada adentro del taller clandestino por el dueño del taller y por su mujer, y Natividad es así porque seguramente conoce el caso, de una manera realmente gravísima. Llegó al hospital en condiciones físicas deplorables. Hacía años que la violaba el hombre y la violaba la mujer con diferentes artefactos. Y otro caso muy grave que tuvimos el año pasado fue un caso de una mujer hipoacúsica que estuvo 14 años empleada en una casa como empleada doméstica. Tenía una hija que había sido producto de la violación por parte de su patrón, y esa mujer fue rescatada y estuvo 10 meses en el refugio del Ministerio de Justicia, el refugio que tenemos para víctimas de trata. Tuvo 10 meses ella y su hija hasta que pudo recuperarse. Aprovechándose de su discapacidad y aprovechándose de su hija, no solo la tenían en condiciones de esclavitud a ella, sino que además intentaron arrebatarle a su hija.
Juan, vos querías decir. No, bueno, precisamente era contar eso y pensar que también adentro de la colectividad boliviana, cuando nos enteramos eso, varias organizaciones se juntaron y empezaron a hacer llamados a través de las radios mismas para hacer donaciones de dinero, ¿no? O sea, se hicieron 2 días en cadena, todas las radios, se juntó 150.000 pesos un día y 100.000 pesos otro día. Tiene estas cosas, ¿no? Tiene la solidaridad de otros que también están en condiciones no las más deseables, claro. Y también tiene ese rédito político para esas organizaciones políticas, ¿no? Que además, bueno, lamentablemente claro, utilizaron ese cuerpo. Sí. ¿Se puede actuar entonces, Edgardo? Hay una cantidad enorme de herramientas para actuar. Enorme. No se actúa porque no se quiere y porque hay complicidad. Esto hay que decirlo con todas las letras, señores. No se hay sobradas herramientas. Un ejemplo concreto. Si hoy decía Larreta acá, el inspector está limitado para entrar porque no tiene orden de allanamiento, a Capone lo metieron preso por evasión de impuestos, no por mafioso. Mirá qué sencillo, lo esperás en la puerta cuando sale con el producto y mira, flaco, te lo voy a secuestrar porque este producto es ilegal. Nosotros, no sé si te acordarás, pero durante una época que le pegamos duro a los talleres clandestinos, Avellaneda se quedó sin mercadería para vender, porque le habíamos empezado a cortar la cadena. Claro, lo que pasa es que tampoco se trata de hacer un ajuste que deje afuera a miles de personas sin trabajo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Como si no hubiera ley. Hay una ley que habla de las dos cosas. No, de las dos cosas. Del poder punitivo y de dar la capacidad de adaptación a estos talleres para no perder la mano de obra. Y la ley, además, porque el gobierno de Larreta no puede decir que no sabe de esto, porque es un proyecto de ellos, decían en la emergencia de esta industria, hay que atacar el problema de fondo, decían los considerando. Ahora, de ahí en adelante, 5 años, sacaron la ley que fue para la tribuna, porque en realidad lo que pasaba, que estábamos con la consecuencia de lo que planteaba muy bien recién la actividad, que es que habíamos tenido un desastre en la ciudad, en la calle Luis Viale. Entonces había que hacer algo. Fuimos con la ley de propaganda, demás. Después de la ley, no hay reglamentación. Si no hay reglamentación, la dirección está incapacitada para poder actuar. No hay un registro de infractores en la Ciudad de Buenos Aires, de las empresas infractoras. Les agradezco a todos. Nosotros ponemos realmente allí, visibilizamos el tema. Hemos ido, como hemos hecho 2 o 3 semanas, el tema de Iron Mountain en este programa exclusivamente. Ahora nosotros podemos hacer esto. No somos ni jueces, ni fiscales, no tenemos poder policía. Podemos mostrar. También tiene que haber un compromiso de la sociedad. Terminar con la hipocresía. Y de muchos empresarios que, reitero, se quejan de lo que todavía no se llegó de China, pero no miran esto. Ahí hacen la vista gorda. Compran porque les conviene. Entonces terminemos de una vez con la hipocresía. Terminemos con la hipocresía. Nosotros ponemos los temas sobre el tapete, sobre la mesa. Son pocos los que lo hacen. Visibilizamos hoy un tema, volvimos al terreno. Las voces autorizadas acá lo muestran. Ahora, empecemos a actuar. También como sociedad. Y que no haya impunidad, Silvestre. Bueno, obvio. O sea, sobre todo también, ¿sabes qué? Lo quería plantear acá en este momento que creo que es importante, es que siempre nos identifican como colectividades a los migrantes. Sí. O sea, en algunos lugares nos dicen que somos migrantes y en otros lugares colectividades, de acuerdo a los intereses. Entonces, o planteamos la situación desde migrantes que somos de distintas nacionalidades, como para que no se sigan violando los derechos de los migrantes. Bueno. Y como último quiero decirte de Jennifer, que está desaparecida desde el 22, por favor, para que después te voy a dejar esto. Bueno. Perdón, 30 segundos porque ya tenemos que ir a la pausa o tenemos otras dos. Me gustaría agregar simplemente que la ley argentina impide que cualquier víctima de trata sea imputada por un delito, y esto es especialmente para quienes creen que están en situación migratoria irregular, saber que la ley argentina es clarísima respecto a eso, que no están cometiendo delitos, sino que los tratantes son los que cometen delitos. Reiteramos, y que lo puedan denunciar el 145. El 145. Lo último que te pido, disculpa, Compañía Argentina de Indumentaria es una fábrica que tiene capacidad para 400 personas, hoy por hoy está trabajando con 250 personas, en la cual se está vulnerabilizando un montón de derechos de trabajadores. Esa es una compañía en blanco, ¿no? O sea, les pagan en tres cuotas les pagan el sueldo de un mes, tienen cuatro baños que tienen solamente 2 letrinas y una de las cuales no funciona. Bueno. Eso también tenemos que hablarlo. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa. Enseguidita.